Mundo Católico TV y Tzedaká, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: ¡Este es el Cordero de Dios! Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él volvióse a ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿A dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: ¡Hemos encontrado al Mesías! Que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, la roca. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ya estamos con todos ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Con la bendición de nuestro Padre Eterno, Abba, estamos llegando con mucha esperanza al segundo domingo del tiempo ordinario. El evangelio que acabamos de escuchar es San Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Y hoy estamos en la mesa de análisis Javier Soto y un servidor, Salvador Alejandro. ¿Qué opinas sobre este valioso evangelio, Javier? Muchas gracias, Salvador. Excelente día a todos. Bien, pues en este primer capítulo de Juan nos habla acerca de aquellos primeros que son llamados por Jesús, aquellos que serán llamados apóstoles. Y el pasaje nos cuenta acerca de estos primeros, que son Simón Pedro y su hermano Andrés. Este último ya esperaba la llegada de Jesús, tan es así que ya era discípulo de Juan el Bautista. Él, claramente convencido por el comentario de su maestro, deja todo para seguir a Jesús. Debemos recordar que gracias a estos hombres, el evangelio siguió proclamándose aún después de que Jesús ascendiera al cielo, y que como ellos, nosotros debemos tener esa misma fe fuerte y concisa de anunciar a Jesús donde quiera que vayamos y decir como dijo Andrés: hemos hallado al Mesías. Así es, Javier, un evangelio muy importante y trascendental en nuestra iglesia, puesto que es el momento en el que Jesús nombra a Pedro, a Simón Pedro, como la piedra de lo que vendría a ser su iglesia, y que gracias a Dios hoy continuamos unidos como una familia y seguimos precisamente el camino de Jesús. Queridos hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros un evangelio más, como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y amor. Un único Dios, un solo pueblo. La vida es un derecho elemental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos, si consideramos a la persona de este como generador de cualquier otro derecho posible, en este sentido es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, se tutela tanto en el ámbito privado como en el público a fin de cubrir la dimensión personal.
Queridos hermanos en Cristo, hoy contamos con la presencia del licenciado Jesús Valdés. Él es coordinador de la Pastoral de la Vida en la Arquidiócesis Primera de México y también ha desarrollado un arduo trabajo en el tema de la legislación a favor de la vida y por supuesto en contra del aborto. Hace no mucho platicamos con él sobre el tema de esta intención en la Corte de Veracruz de intentar legalizar el aborto y bueno, obviamente esto iba a servir como trampolín para otros estados gracias a un arduo esfuerzo de la sociedad y al esfuerzo unido de todos los que creemos en el valor de la vida. No se logró. Hoy en día sigue trabajando a favor de la vida. Bienvenido, Jesús Valdés, a Pan de Vida, como siempre, tu casa. Muchas gracias. Un gusto acompañarles y que siempre me estén invitando y yo con todo gusto pues aquí estoy a aportar algo que se pueda, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. El concepto constitucional de la vida humana y el derecho a la vida hace referencia al ser humano vivo desde el momento en que nace, protege la vida desde el momento en que inicia. Jesús, ¿tú nos puedes platicar cuáles han sido hasta el momento las legislaciones en México que consideran que la despenalización del aborto es un delito? Sí, mira, de hecho es importante que entendamos que el aborto es un delito, sigue siendo un delito en todo México. Eso es un primer punto. Parece difícil de entender, pero lo voy a buscar explicar. En la Ciudad de México, en el 2007, ya se van a cumplir 14, ya estoy exagerando, 14 años de la despenalización del aborto. Así es conocida, ¿no? Sí. Realmente es una despenalización parcial, porque lo que dijo el Congreso de la Ciudad de México, en ese tiempo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, era que el aborto dejaba de ser delito si se hacía antes de la 12ª semana. Y después de la 12ª semana sigue siendo un delito. Entonces el aborto en la Ciudad de México también es un delito, aunque está despenalizado parcialmente. En el estado de Oaxaca, hace año y medio, sucedió lo mismo. Se modificó el Código Penal para despenalizarlo parcialmente. Ahí estamos en un tema un poco más complejo, porque la Constitución de Oaxaca, ya que ahorita que hablabas de constitucionalidad, la Constitución de Oaxaca protege la vida desde la concepción. Entonces hay un choque de ley, porque el Código Penal no podía ser modificado para desproteger la vida del concebido. Debe haber una justificación lo suficientemente fuerte para poder modificar una protección a la vida que ya existía. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en Oaxaca? Que en el Código Penal, digamos, no está penalizado el aborto hasta la 12ª semana, pero sigue siendo un delito y además la vida está protegida desde la concepción por la Constitución del Estado. Entonces, cuando comparamos la realidad de lo que pasa en la Ciudad de México con lo que pasa en Oaxaca, no tiene nada que ver uno con el otro. Mientras que en la Ciudad de México hay clínicas realizando abortos, en Oaxaca no las hay. Sí. Gracias a Dios, gracias. A que hay una Constitución que protege la vida. Entonces, primer punto, pues en todo el país, incluyendo en estos dos estados, está penalizado el aborto. Ahora, se ha malinterpretado o se ha malentendido de que cuando un estado de la República agrega en su constitución local la protección a la vida desde la concepción o fecundación, se está penalizando el aborto. Y esto es falso, porque el aborto ya está penalizado y siempre ha estado penalizado. No se está agregando nueva pena, no se está modificando el tema. Lo único que está haciendo es garantizando que la vida tiene que ser protegida siempre. Eso sí se está haciendo. Y 21 estados del país, desde el 2008 para acá, 21 estados del país hicieron esta reforma constitucional. Agregaron en un artículo de su constitución que la vida se protege de la concepción. Es un gran movimiento por la vida, por supuesto, sobre todo en el momento en que estamos, ¿no? Ya no, en este momento podemos hablar de abortos, pero también podemos hablar, desgraciadamente, de muchos asesinatos en la calle, en el campo, por todos lados, ¿no? Podemos hablar de mucha muerte
en los hospitales por la pandemia que está pasando, y surgen dudas de qué es lo ético. Por ahí la semana pasada estuvo rondando una nota de que se iba a evaluar en los hospitales de la Ciudad de México a quién conectar a un dispositivo que le mantuviera con vida y a quién no, dependiendo de la gravedad con la que llegaran con el tema del COVID. Es una realidad de que los hospitales están saturados y generó mucha polémica esta nota. Bueno, entonces, ¿quién va a decidir quién vive y quién muere? Y realmente a la gente nos confronta con una realidad cuando vemos a alguien morir así en vivo, ¿no? Y ahorita está siendo muy frecuente, desgraciadamente, con el tema del COVID. ¿Qué pasa con el no nacido? Que no lo vemos. Ese es el problema. Los seres humanos nos vamos mucho por sentimiento y sentimos cuando vemos. Como al no nacido no lo vemos cuando es abortado, porque es mediante o medicamentos o mediante un instrumental pequeño, pues realmente no hay un sentir social generalizado a favor del concebido aún no nacido, ¿no? Que finalmente es la misma tragedia de quien está muriendo ahorita en un hospital o quien está muriendo violentamente en una calle, ¿no? Es la misma tragedia, es una muerte. Estas reformas constitucionales lo que buscan es proteger la vida de todos, también de los que ya nacimos y también del que está en el hospital sufriendo, ¿no? Es de todos. Entonces, si queremos creer que la Constitución que protege la vida solamente es una penalización del aborto, pues la estamos viendo muy corta, ¿no? Sí. Es una reforma para todos y para todo tipo de vida humana. Entonces, bueno, pues la mayoría de los estados la protege la vida, pero vemos una gran cantidad de intenciones de reforma, de iniciativas de ley en los estados que intentan despenalizar el aborto en este momento. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Y bueno, ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Vida que da vida. Vida que da vida es un apostolado católico dedicado a ayudar a mujeres embarazadas y madres de familia en situaciones de vulnerabilidad. A través de distintas casas hogar, protegiéndolas de situación de calle y de otros problemas. Vida que da vida es una organización sin fines de lucro que apoya la maternidad. Es una obra ligada a unión de voluntades. La solución no es el aborto. Para mayores informes, visite la página www.vidaquedavida.mx o comuníquense en los teléfonos 5280-3286 y 5280-2984. Vida que da vida. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos en Cristo, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Les recordamos que estamos con el licenciado Jesús Valdés. Él es coordinador de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis Primada de México y estamos hablando sobre un tema trascendental, la defensa de la vida. Continuamos. Hace unos días en Argentina se aprobó recientemente la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Esto pone a Argentina así como el pionero en este tipo de eventos. Tenemos que tener en cuenta que este es un camino abierto para que los otros países de Latinoamérica hagan lo mismo, Jesús. Mira, es una pena lo que pasó en Argentina.
ha habido mucha insistencia y ahora lo lograron, digamos. Sí. Pero yo creo que cada país de Latinoamérica tiene su propia historia. Así como en algún momento en nuestros hermanos sudamericanos fue muy común los golpes de Estado y los gobiernos del tipo militar, aquí en México podríamos decir que vivimos una etapa, de cierto modo, pues de la dictadura perfecta, ¿no? Pero era una etapa semidemocrática en la que la gente podía votar después de la revolución, digamos. Y aunque siempre ganaba un solo partido, bueno, pero de todos modos había tranquilidad, no había esos golpes de Estado, no había esos movimientos difíciles que estaban pues, pasando en Sudamérica. Entonces eso nos refleja que aunque somos hermanos en muchas cosas, comenzando por la fe, por supuesto, Sí. cada país tiene su propia historia y cuenta su propia historia. Sí. El caso de Argentina no es el primero de Latinoamérica, desgraciadamente. Uruguay ya había despenalizado el aborto previamente. Así es. Entonces, sí vemos una tendencia a facilitar las cosas. Es como en una familia, ¿no? Cuando los hijos tienen cierto límite, por ejemplo, de salir hasta las 11 de la noche, ¿no? Y de repente, pues, uno de los hermanos le dan el permiso o se toma el permiso de regresar a la 1 de la mañana. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque el siguiente hermano va a decir, oye, pues si mi hermano ya lo hizo, ¿por qué yo no? Sí. Entonces hay cierto riesgo de que efectivamente en México esta ideología de buscar despenalizar el aborto tome un poco de fuerza. También aunado a los cambios que estamos viendo en Estados Unidos, en donde hay cambio de régimen, hay cambio de presidente, las mayorías en el Congreso también cambian en los Estados Unidos y todo esto también influye, ¿no? No sabemos, todavía no me atrevería a juzgar qué va a pasar con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Parece ser que sí va a ser un poco más liberal en este tema del aborto que el anterior presidente. Sí. Entonces todo esto puede influir. Pero yo confío más en los mexicanos todavía, ¿no? O sea, y confío en nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, que aquí se quiso venir a quedar, como dicen varios, Sí. en que vamos a pensar las cosas antes de hacerlas. Y eso es algo que solemos pedirle a los legisladores mexicanos, locales y federales, a los dos. Que este es un tema de derechos humanos. No podemos dar pasos atrás en derechos humanos. Sí. Nuestro país, digamos que ha sido en este momento hasta un ejemplo mundial en proteger la vida desde la concepción. Entonces, ¿por qué dar pasos atrás? Mejor sigamos siendo ejemplos. Y todos los argumentos que se mencionan para despenalizar el aborto, todos tienen una respuesta a lo mejor hasta bastante más sencilla de lo que creeríamos que puede dárselo, ¿no? Hay quien dice, es que tenemos que despenalizar el aborto porque hay muchos abortos inseguros. La realidad es que no los encontramos. Sí existen, sí, pero no las cantidades enormes que se mencionan. Existen, les voy a dar un ejemplo de aquí mismo de México. Hace un tiempo hice este ejercicio matemático, a ver si más o menos se entiende. El INEGI reportó durante 10 años un total de 2 millones de abortos en todo México en 10 años. Sí. Ahora, esos abortos eran mencionados de manera general. No decía si habían sido provocados o un accidente, una pérdida gestacional, en fin, simplemente abortos. Bueno, entonces comenzamos a rastrear. Y nos dimos cuenta, bueno, la Ciudad de México reportaba para ese momento que había realizado en los hospitales de la Ciudad de México 150,000 abortos. Wow. Después nos dimos cuenta de que una de las empresas privadas que realiza abortos reportaba que había realizado algo así como 45,000 abortos. Hicimos una
una ponderación, porque no quieres, de esos 10 años, no quiere decir que esta empresa cada año haya hecho 45,000 abortos. Es muy probable que sea una curva ascendente, ¿no? Comenzó con pocos, luego fue creciendo. Pero llegamos a la conclusión de que habían realizado alrededor de otros 200,000 abortos en esos 10 años. Entonces ya estamos hablando de 350,000 abortos en la Ciudad de México. Claro. Y luego buscamos cuántos abortos, cuántas pérdidas gestacionales reportaba el IMSS. Y así, fuimos reduciendo y llegamos al número de, creo que 80,000 abortos en 10 años no reconocidos en todo México. 80,000 abortos quiere decir 8,000 por año en todo un país. Entonces, ¿de dónde nos dicen quienes promueven el aborto de que hay 1,000,000 de abortos clandestinos al año? Cuando el INEGI y el IMSS y todas las cifras que nos muestran es que hay 8,000 al año fuera de la Ciudad de México. ¿Cuál es la necesidad de despenalizarlo? Hay muchos estudios que nos hablan de que lo que nos dicen es que tenemos que reducir la mortalidad materna. El aborto libre va a permitir reducir la mortalidad materna. Es otro sofisma, es mentira, no es cierto, porque para reducir la mortalidad materna resulta que el aborto es como la quinta o sexta causa de mortalidad materna en México. Primero hay otras enfermedades, hay falta de atención obstétrica, hay falta de medicamentos. Entonces, primero hay que resolver, y es lo que decimos, primero hay que resolver las primeras 5, ¿no? Y luego llegamos a la sexta. O sea, ¿por qué brincarnos lo que es? Aparte, proporcionalmente es mucho mayor quien muere, la mujer que muere por una falta de atención. Sí, claro. Es alrededor de 10 veces más que la que muere por hacerse un aborto inseguro. Sí, entonces hay temas pues que se pueden debatir con los legisladores, los entienden perfectamente y dicen, bueno, ¿para qué vamos a dar este paso? Y eso es lo que se ha logrado en estos años, sensibilizar mucho a los legisladores de que este no es un tema de que se vayan con el engaño con las cifras, ¿no? O de que la ONU lo anda promoviendo o lo recomienda. Otra cuestión falsa, la ONU jamás ha promovido el aborto. Claro. Son comités y hay que separar. No es lo mismo la ONU, conformada por los 200 y pico de países, con sus representantes, con sus embajadores, que los comités. Y los comités, ahí sí puede haber recomendaciones de algún comité que no son vinculantes para ningún gobierno de ningún país. Entonces, tampoco nos caigamos en esta trampa, ¿no? O sea, si la ONU se ha negado una y otra vez a reconocer el aborto como un derecho, ¿por qué en México lo vamos a reconocer? Pues sería absurdo, ¿no? Que reconozcamos algo que no. Aquí yo creo que viene también algo muy importante, el decir, bueno, nuestros agentes políticos son los encargados de hacer el movimiento, la transición importante de la democracia en nuestro país. Entonces, son los que tienen la obligación de defender la vida y de mostrar su decisión, su capacidad para decir, ¿saben qué? Vamos a defender la vida desde su inicio, ¿no? Hasta su fin. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento ellos se convierten en los indicadores para decidir si alguien vive o muere cuando ya está vivo? Estoy hablando de los bebés en gestación. Mira, es un tema muy difícil en donde podríamos caer incluso en la descalificación personal. Yo he visto que muchas de las personas que promueven este tema del aborto suelen tener heridas abiertas y suelen tener testimonios de vida muy duros, y derivado de esos testimonios de vida es que buscan justificar lo que les pasó, ¿no? Justificar a través de la ley lo que les pasó, hacerlo algo aceptable. Entonces, sin condenar a nadie, porque como católicos, como cristianos, tenemos que abrazar a todo aquel que sufre.
Lo que sí tenemos que ver es que esa persona necesita más amor que una ley que le justifique lo que le pasó, ¿no? Claro. Sí. No, es cuidar. ¿Y qué pasa con los legisladores? Cuando les preguntábamos cuál fue la medición de por qué 12 semanas, o por qué 14 en Argentina, ¿no? O sea, Sí, sí. ¿quién decidió eso? No hay claridad en el tema. Alguien lo mencionó, se convirtió en un estándar, y a partir de ahí lo comenzaron a usar. Hay quien dice, no, es que es cuando la corteza cerebral del ser humano se forma, y entonces a partir de la 12ª semana comienza a sentir, y antes no siente. Es una justificación que dan. Sin embargo, se ha demostrado también con estudios científicos que hay sensibilidad antes de la 12ª semana. Entonces, ¿quién decidió esto? No lo sé. ¿Por qué lo decidieron? Pues me atrevo a decir por ignorancia de la ciencia. Aquí estamos hablando de ciencia pura, no de otra cosa. Me tocó en alguna ocasión un debate privado, de persona, con una de las mujeres, en ese momento diputada constituyente de la Ciudad de México, y más ruda, digamos, en estos temas. Sí. Y platicando con ella, nos tomamos un café y de verdad que platicamos muy a gusto de muchos temas, pero cuando llegamos a este tema, le dije, oye, ¿por qué no poner en la Constitución de la Ciudad de México que la vida debe ser protegida? Me volteé a ver y me dice, ¿pero desde cuándo? Y yo le dije, dejémoselo a la ciencia. Yo no te voy a decir desde cuándo. Nada más pon en la Constitución que se protegerá la vida desde su inicio y que la ciencia nos diga cuándo comienza. Y no me lo aceptó. Wow. No me lo aceptó así. Entonces, ese es el problema. El problema es que estamos mezclando sentimientos, experiencias de vida trágicas, muy trágicas de verdad. O sea, si te ponen la historia de una niña violada por su padrastro, que va a tener a su bebé y que viene aparte mal y que la pone en riesgo a ella en su salud, por supuesto que es una tragedia esa vida. Y hay que ver cómo la ayudamos a salir adelante a esa niña, ¿no? Pero te suelen usar este tipo de testimonios tan trágicos para generalizarlos y decir, por lo tanto, tenemos que promover el aborto como libre. Sí. Entonces, no se vale, ¿no? Jesús, aquí tengo una pregunta. Es un tema complejo, es un tema ya muy antiguo, esto que estamos luchando, el derecho por la vida. Pero estos grupos que vamos, los pañuelos verdes y todas estas movilizaciones que jalan a las nuevas generaciones sin que hayan vivido un episodio como estos de un aborto, un legrado, no lo hayan vivido, pero como son jóvenes los pueden moldear. Esto, ¿qué hay detrás de estas instituciones? ¿Podemos pensar en una política de control demográfico o que aparte del negocio o los negocios, el simple hecho de tener varios proyectos obviamente particulares que se están enriqueciendo a través de esta práctica, pues que es el homicidio? Al final de cuentas es un homicidio lo que se realiza con un aborto. ¿Qué hay atrás en el trasfondo de estos grupos que están promoviendo una movilización, una mentalidad tan deforme? Porque la verdad es una mentalidad deforme de la vida, de la realidad, de la estructura que debemos de vivir, ¿no? Y agradecer antes que nada, ¿no? Que estamos vivos. Sí, muy buena pregunta. Fíjate que hay un dicho popular aquí en México que cuando escuchas, vas en una ranchería, en la carretera, algo así, de repente escuchas muchos perros ladrando. El único que sabe por qué está ladrando es el primer perro, los demás ya no. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué está pasando con ese tema del aborto? Yo siento que es algo muy parecido. O sea, si yo le pregunto a alguna muchacha actual de estas del pañuelo verde, ¿por qué lo promueve? Me podrá decir 1001 cosas, que la justifican, pero muy probablemente no está enterada, no sabe qué originó la lucha que ahora ella está respaldando. Regresando de este breve corte, continuaremos con esta interesante entrevista, pero ahora vayamos a unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe.
La amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño inocente que muera a manos de su propia madre. Madre Teresa de Calcuta. Pan de vida, el sendero de la fe.